La Gran Depresión de 1929 en Estados Unidos. En el año de 1929 hubo una gran crisis económica global que se conoció como la crisis del 29 o la Gran Depresión. Esta se originó en Estados Unidos, producción de la caída de los bonos de la bolsa de Wall Street, conocida como el crack del 29 o el martes negro, y que se extendió rápidamente por todos los países del mundo, ocasionando caída de la renta nacional, los ingresos fiscales, beneficios empresariales y los precios en general. La crisis de 1929, también conocida como la Gran Depresión, tuvo varios antecedentes que, en conjunto, contribuyeron a su desarrollo. Entre ellos se destacan la especulación de la bolsa de valores, la sobreproducción industrial, el proteccionismo comercial y la mala distribución de la riqueza. Los antecedentes clave fueron la burbuja especulativa en la bolsa. En la década de 1929 fue testigo de un crecimiento económico importante en Estados Unidos. Hola, soy Adrián Calderón Aguilar de la sección 02 y bueno, pues a mí me tocará explicar sobre la crisis de 1929, como también su impacto en el pensamiento económico y también sus causas y las consecuencias como tema central de mi exposición. Y bueno, pues voy a comenzar hablando sobre las consecuencias. Y bueno, una de las primeras causas por la cual ocurrió el suceso de las crisis de 1929 fue que la Gran Depresión Económica Global fue iniciada en 1929 y esto comenzó en Estados Unidos principalmente con el colapso de la bolsa de valores en Nueva York, y esto se extendió por toda la década de 1930 alrededor de todo el mundo. También había una especulación bursátil por la compra masiva en acciones con dinero prestado. También había una burbuja financiera sin respaldo en la economía real, y esto colapsó totalmente cuando los precios cayeron. Otra de las principales causas fue la sobreproducción, ya que las industrias producían más de lo que el pueblo podía consumir o de lo que el pueblo tenía los recursos suficientes para poder consumir. También había una acumulación de productos sin salida al mercado, y por esto causó una caída de precios y el cierre de muchas fábricas por el optimismo exagerado después de la Primera Guerra Mundial. Bueno, para finalizar mi tema voy a terminar hablando sobre las consecuencias específicamente de la respuesta de keynesiana y los cambios en el pensamiento económico. Antes se creía que la economía se arreglaba sola, que el gobierno no debía intervenir, pero la crisis mostró que esto no era siempre funcionable y los economistas empezaron a pensar diferente. Un economista llamado John Maynard Keynes dijo que el gobierno sí debería de ayudar y propuso que el Estado gaste dinero para crear empleos y mover a la economía, y así nació el keynesianismo, una nueva forma de ver a la economía. Bueno, esto sería todo por mi parte, muchas gracias por ver, y a continuación mi compañero Ángel explicará con gran profundidad el tema la caída de la bolsa de valores. Bueno, yo soy Ángel Leonardo Gómez Torres. A mí me tocó el tema de la caída de las bolsas de valores. Este suceso
ocurre cuando la mayoría de las acciones que cotizan en la bolsa sufren una caída drástica de precios en un periodo corto de tiempo. Esto puede deberse a varios factores, incluyendo como el estado de la economía, sucesos externos, salud financiera de la empresa, etc. Algunas consecuencias que llegan a tener son pérdida de finanzas. Esto significa que pierden los inversionistas dinero debido a la caída de los precios de las acciones, quiebra financiera, que las instituciones financieras pueden quebrarse o estar en riesgo de quebrar. Aumento del desempleo, las empresas pueden reducir personal o quebrar, generando el desempleo así. Algunos efectos de la caída de la bolsa son pérdida de confianza en el mercado, ventas masivas de acciones, caída de los precios, aumento del desempleo, quiebra de instituciones financieras. Algunos ejemplos que tengo son estallido de una burbuja especulativa, cuando el precio de una acción crece más allá de su valor real debido a la especulación y las expectativas de ganancias, aumento del miedo entre las inversiones debido a eventos económicos y políticos inesperados, lo que provoca una reacción en cadena y una caída en los precios. Y eso sería todo de mi parte. Oh my God. Y el martes negro. El martes negro se refiere a un evento histórico que ocurrió el 29 de octubre de 1929, cuando el mercado de valores de Estados Unidos experimentó una caída masiva en los precios de las acciones. Este evento marcó el comienzo de la Gran Depresión, una de las crisis económicas más graves del siglo XX. Una de las principales causas del martes negro son la sobrevaloración de las acciones. Los precios de las acciones habían subido demasiado en la década de 1920, lo que llevó a una burbuja especulativa, la deuda y la especulación. Muchos inversores habían comprado acciones con dinero prestado, lo que aumentó la vulnerabilidad del mercado. Problemas económicos subyacentes. La economía estadounidense estaba experimentando problemas estructurales como la sobreproducción y la desigualdad de ingresos. Una de las principales consecuencias del martes negro son la caída del mercado de valores. El índice Dow Jones cayó un 12.8% en un solo día, lo que marcó el comienzo de una caída prolongada del mercado. Pánico financiero. El martes negro desencadenó un pánico financiero generalizado, con inversores vendiendo acciones y retirando sus depósitos bancarios. La Gran Depresión. El martes negro marcó el comienzo de la Gran Depresión, una crisis económica que duró más de una década y afectó a todo el mundo. La importancia del martes negro radica en las lecciones para la economía. Enseñó importantes lecciones sobre la importancia de la regularización financiera y la gestión del riesgo. El impacto de la política económica. El martes negro llevó a varios significativos en la política económica, incluyendo la creación de la Comisión de la Bolsa de Valores, la SEC, en Estados Unidos. Y la memoria histórica del martes negro sigue siendo un evento importante en la historia económica, y su recuerdo sigue influyendo en la toma de decisiones económicas y financieras. Hola, mi nombre es Isaac y yo voy a hablar sobre el tema del Jueves Negro. El Jueves Negro fue un crack bursátil que ocurrió en Wall Street, Nueva York. Esto ocurrió el 24 de octubre de 1929. Este día fue un día muy crítico, ya que fue el que le dio paso a la Gran Depresión. Oh, no. Esta crisis financiera ocurrió y duró toda la década de los 30. Una de las principales causas fue porque al caer en pánico varios inversionistas vendieron sus acciones masivamente, lo que dio paso a una crisis. Uno de los puntos para tocar fue que hubo desempleo masivo
Y no nada más este día fue un día crítico, ya que el lunes negro fue uno de los días más críticos de esta época. Aparte de el desempleo en empresas, hubo una crisis financiera no nada más en Estados Unidos, fue una crisis financiera mundial. También lo que dio paso a la pobreza. Hubo mucha pobreza en ese tiempo, ya que no había trabajo. Y eso sería todo de mi parte. Sospecha que soy un pirata y robaré su gloria. No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te... Mi nombre es Gabriel Salvador y voy a hablar sobre el impacto económico. La crisis de 1929 o la Gran Depresión afectó profundamente la economía de Estados Unidos, cambiando la vida de millones de personas y transformando el rol del Estado en los asuntos económicos. Desempleo masivo. Uno de los efectos más devastadores fue el desempleo generalizado. En su punto más crítico, más de 15 millones de personas perdieron su empleo, lo que equivalía al cerca del 25% de la población activa en el país. Las largas filas en los comedores comunitarios y la proliferación de campamentos de personas sin hogar se convirtieron en símbolos del sufrimiento de esa época. Cierre de empresas y bancos. La falta de confianza y la retracción de consumo provocaron el cierre masivo de empresas, especialmente pequeñas y medianas, que generó que más de 5.000 bancos cerraran sus puertas entre 1929 y 1933. Esto dejó a millones de ciudadanos sin acceso a sus ahorros y generó una crisis de liquidez que agravó aún más la recesión. Caída del PIB. El Producto Interno Bruto estadounidense cayó de manera alarmante, reduciendo la capacidad del país para generar riqueza. La inversión privada, motor clave de la economía, se desplomó debido a la incertidumbre y a la falta de confianza en el sistema financiero. Esto provocó una contracción económica sostenida. Disminución del comercio internacional. La crisis tuvo un efecto dominó en el comercio internacional. Estados Unidos, tratando de proteger su economía, aprobó medidas proteccionistas como una ley en 1930 que impulsó aranceles elevados a las importaciones. Sin embargo, esta política provocó represalias de otros países, lo que redujo drásticamente las exportaciones y empeoró la recesión global. Impacto global. Las interconexiones de mercados mundiales significó que la Gran Depresión no solo se limitó a Estados Unidos, sino que se expandió rápidamente, afectando a prácticamente todos los países industrializados y a muchas economías en desarrollo. Europa. En Europa, muchos países estaban debilitados por los efectos de la Primera Guerra Mundial y las reparaciones impuestas por el Tratado de Versalles. En Alemania, la situación fue especialmente grave. La crisis económica se sumó a una hiperinflación previa, provocando una explosión de desempleo y pobreza. Este contexto de desesperación social facilitó el ascenso de movimientos extremistas como el nazismo, que prometían orden, trabajo y una recuperación nacional. América Latina. La mayoría de los países latinoamericanos tenían economías basadas en la exportación de materias primas. La caída de la demanda internacional y el derrumbe de los precios de estas materias provocaron una drástica reducción de ingresos fiscales. Esto llevó a una crisis fiscal generalizada, aumentó la deuda externa y provocó ajustes económicos duros. En muchos países se generaron tensiones sociales y cuestionamientos hacia el modelo liberal exportador que hasta ese entonces había predominado. Desestabilización política mundial. La crisis económica no solo provocó miseria material, sino también una profunda inestabilidad política. En muchos países se produjeron cambios de gobiernos, golpes de Estado y el surgimiento de movimientos populistas y autoritarios, tanto de izquierda como de derecha. La democracia liberal fue una apuesta de entendidos y muchos sectores sociales apoyaron modelos políticos más radicales que prometían soluciones inmediatas frente al colapso económico. De mi parte sería todo y los dejaría con mi compañera Naomi, que les hablará el tema sobre la salida de la crisis. La salida de la crisis económica de 1929. La crisis económica de 1929, iniciada con el crack de la bolsa en Estados Unidos, provocó una gran depresión mundial caracterizada por el desempleo masivo, caída de la producción y pobreza generalizada.
La salida de esta crisis no fue inmediata, pero comenzó en los años 30, cuando los gobiernos abandonaron las políticas liberales y tradicionales y comenzaron a intervenir activamente en la economía. En Estados Unidos, el presidente Franklin D. Roosevelt impulsó el New Deal en conjunto de programas destinados a crear empleos, reformar el sistema financiero y reactivar la economía. En estas medidas incluyeron obras públicas, ayudas sociales y regulaciones bancarias. Además, muchos países abandonaron el patrón oro, lo que les permitió devaluar sus monedas y estimular sus exportaciones, como también aumentaron el gasto público y promovieron el consumo interno. Sin embargo, la recuperación completa no llegó hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial, cuando la producción industrial aumentó fuertemente para abastecer a los ejércitos, lo que generó empleo y crecimiento económico. En resumen, la salida de la crisis del 29 fue posible gracias a la intervención del Estado, nuevas políticas económicas y finalmente al impulso productivo de la